Un saludo cordial a todos los presentes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, Grupo 4, el cual está conformado por los siguientes integrantes: Villavicencio Jara Gina Sumni, Oropesa Negrón Carlos Enrique, Gervasio Villanueva Lucio Danilo, Reyes Borda Jarabí Irving Joel, Cayo Tapia Indira Gretel y mi persona, Manosalva Chicoma Erika Nicole. Mediante este video mostraremos el desarrollo de nuestro marco teórico. Espero que les guste. Colacho Hermanos es una pieza teatral satírica que fue escrita por el poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza en el año de 1934, pero que tuvo que ser publicada 10 años más tarde, ya que en este entonces fue rechazada por los editores de esa época. Esta obra está inspirada en la sociedad peruana, que efectivamente pasaba por grandes problemas de índole político, social y económico. El tema de la obra es la falsa democracia en el Perú y el servilismo de sus representantes ante los poderes de las empresas transnacionales, tanto en la economía como en la política nacional. En este video hablaremos acerca de los aspectos biográficos del autor, al igual que la definición, características y pasos a seguir para realizar un emprendimiento cultural, que en nuestro caso realizaremos un documental sobre la obra Colacho Hermanos, con la finalidad de difundir la vida del autor y la obra ya mencionada, para que de esta manera podamos entender a profundidad sobre los problemas que atravesó y sigue atravesando nuestro país. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, que está ubicado en una zona alta del departamento de La Libertad. Fue hijo de don Francisco de Paula Vallejo Benítez y de doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos galletos. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Escolar número 271 en el mismo Santiago de Chuco, pero la secundaria lo estudió en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras en Trujillo, pero por problemas económicos los deja y retorna a su pueblo. Luego viaja a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina, pero los vuelve a abandonar por problemas económicos. En 1913 retorna a Trujillo con el propósito de seguir sus estudios universitarios en letras, donde comienza a trabajar como profesor para cubrir sus gastos. Ahí es donde conoce entre sus alumnos a Ciro Alegría, quien más tarde se convierte en un gran novelista. Después de muchos sucesos, decide viajar a Europa. En París conoce a George María Philippard, con quien se casa en 1934, y es ahí donde termina de escribir otra de sus obras teatrales, Colacho Hermanos. En 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre un agotamiento físico por un paludismo que tuvo cuando era niño. Luego ingresa a una crisis y muere un viernes 15, y no un jueves como dijo en su poema Piedra Negra sobre una blanca. El emprendimiento cultural se entiende en los productos culturales que, sin perder su valor simbólico ni su sentido y significado social, incursionan en el ámbito económico como generador de empresas y organizaciones culturales, que necesitan ser consolidadas y fomentadas a través de procesos de emprendimiento aplicados al campo de la cultura. De esta misma forma, esta tiene muchas características de las cuales se pueden resaltar el síntoma de autoexplotación, que busca hacer crecer la economía de este emprendimiento y de aumentar su capacidad de influencia cultural que pueda llegar a conseguir. También la enseñanza cultural es una característica sumamente importante en el emprendimiento cultural, debido a que busca el aprendizaje colectivo y el crecimiento cultural a largo plazo.
De esta misma forma, el pensamiento complejo caracteriza en gran medida este tipo de emprendimiento por la capacidad de facilitar el aprendizaje, como también mejorar la capacidad de retención de información. Los pasos para llevar a cabo un emprendimiento cultural y creativo principalmente basan su enfoque en el contacto con especialistas del tema, en este caso, inversores, teniendo en cuenta un plan estructurado para emprender y posteriormente conocer el servicio que se ofrecerá y cuál será el fin del mismo. Luego se realizaría la comparación con otras empresas que estarían ofreciendo servicios similares para visualizar su desarrollo y si es viable seguir con el plan de negocio. Todo lo anteriormente mencionado trabaja sistemáticamente para obtener un emprendimiento exitoso. Asimismo, es importante recalcar que siempre se tiene que tener en claro la visión que tendrá el emprendimiento. Un documental es, en sentido estricto, una representación audiovisual de la realidad, siendo dicha realidad el punto de vista del director. Por lo tanto, la postura nunca podrá ser objetiva, pero sí informativa. La organización y estructura de imágenes y sonidos será lo que determine el tipo de documental. El documental tiene como importancia la capacidad de analizar o criticar un aspecto de la sociedad que va cargado de un discurso propuesto por las interpretaciones del director y que puede funcionar como catalizador de algún problema social. Al final de cuentas, el documental sirve también como una propaganda, un medio por lo cual ponemos pruebas que nos ayudan a la comprensión de algún tema y al final pueden o no modificar la idea que tengamos de esa situación. El documental como acto de representación tiene dos cualidades. La primera es que nos conduce a una forma clásica de realismo y la segunda es que nos conduce también a una forma retórica. El documental utiliza la retórica en la capacidad de credibilidad que se obtiene a partir de las imágenes y el sonido, además del compromiso con la libertad de expresión, en el cual el documental cumple un rol muy importante para la creación de la opinión pública. Un buen documental debe contar una buena historia, poner en juego algo importante, y mientras más cercana sea la representación a la realidad, esto será mejor. De manera el espectador se encontrará con los elementos necesarios para decidir qué postura tomar ante la situación presentada. A continuación describo las tres fases principales para la creación del documental, que son la preproducción, producción y postproducción. Un documental no nos dice explícitamente qué sentir, sino que empuja al lector a una serie de inquietudes al dejarnos ser testigos de toda la evidencia contradictoria y provocativa, tal como la vida es. Esto no debe impedir que como directores debemos tomar una posición ante el tema tratado. Por eso no debe influir en la decisión del espectador a tomar una postura u otra. Se caracteriza por la utilización de documentos, recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación, análisis, síntesis, deducción, inducción, etc. Es importante saber las características del documental para identificar mejor los puntos más importantes sobre el tema que estamos tratando y nos sea más sencillo realizarlo. En la historia, los hermanos Cornell y Acidal Colacho aparecen como dueños de una tienda en Taque, aldea de los Andes peruanos. El negocio de ellos prospera cuando se relacionan con la alta sociedad y, sobre todo, cuando una transnacional norteamericana empieza a explotar unas minas cercanas al poblado. Con el tiempo se convierten en patrones, pero no contentos con ello, aspiran a altos cargos políticos, para lo cual se esfuerzan en adquirir las maneras y gestos de los ciudadanos cultos. Pese a la inocultable procacidad e ignorancia de sus formas, posteriormente apoyadas por el dinero de la transnacional, llegan a la capital, hacen campaña política y por medio de una asonada revolucionaria, Cornell Colacho termina por convertirse en presidente de la República.
consciente de ser hechura del imperialismo yanqui. Se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos, pero eso no le salva de ser destituido por el golpe de estado del general Colongo. César Vallejo es considerado como un poeta profundamente humano. Sus obras y poemas se caracterizan fundamentalmente por el arraigo familiar, las experiencias de su dolor que atravesó el escritor y las muertes que tuvo que pasar. Su visión del mundo como un lugar penitencial, sin certeza de la salvación, la solidaridad con los pobres y desamparados del sistema capitalista y la fe en la igualdad de los hombres, que encierra el marxismo, una de sus virtudes más relevantes. El documental nos servirá para expresar el aspecto de la realidad de nuestro tema, que es Coracho Hermanos, mostrándolo en una forma audiovisual, que en este documental queremos expresar el punto de vista del autor.